Bien, Juan 6:15. Dice la palabra de Dios: Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. Al anochecer, los discípulos de Jesús subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para ir al pueblo de Cafarnaúm o Capernaúm. Ya había oscurecido totalmente y Jesús todavía no había regresado. De pronto empezó a soplar un fuerte viento, y las olas se hicieron cada vez más grandes. Los discípulos habían navegado 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua. Como Jesús se acercaba cada vez más a la barca, tuvieron miedo. Pero Él les dijo: yo soy, no tengan miedo. Los discípulos querían que Jesús subiera a la barca, pero muy pronto la barca llegó al lugar donde iban. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarle sobre, va a ser un poquito difícil, pero la dimensión de la visión celestial, o la visión celestial. La dimensión de la visión celestial, la visión celestial. Escuche, estamos hablando, estamos ministrando, estamos creyendo, estamos practicando, estamos viviendo un tiempo de milagros, lo creemos, lo declaramos. El Señor nos recordó no hace mucho que Él nos convocó este viernes a hacer milagros, a vivir en esa dimensión milagrosa, en esa dimensión sobrenatural. Jesús vivía, escuchen, no solamente, présteme atención, no solamente Jesús hace milagros y hacía cuando estaba en la tierra milagros, sino que era la forma de vivir. Su andar en la tierra cuando estuvo con nosotros y aún ahora es de hacer milagros. Vivía, era una forma incorporada de vivir bajo los milagros. Usted se preguntará, o yo me pregunto, tal vez usted no, pero yo me pregunto, ¿qué necesidad tenía Jesús de caminar en el agua? Él podía conseguir las barcas que quería, podía haber hecho cualquier cosa, pero a Jesús se le ocurre caminar en la barca. Yo estaba mirando que toda circunstancia que implica un problema, repito, toda circunstancia en la Biblia, en la historia de Jesús, en la historia junto con los discípulos, toda circunstancia que implicaba un problema, Jesús hacía milagros, como Jesús lo sigue haciendo hoy. Amén. Jesús se dedicaba a resolver los problemas no en la forma natural, sino en la forma sobrenatural. Jesús, cuando tenía que pagar los impuestos, ¿qué haríamos nosotros? Vamos a pedir una moratoria, vamos a pedir un préstamo, vamos a hacer una inversión, vamos a hacer algo, eso es lo natural. Pero cuando Jesús tenía que pagar los impuestos, digo, bueno, vayan, pesquen, saquen un pez y cuando abran la boca van a encontrar el dinero para pagar los impuestos de todos. Es una forma sobrenatural. Había una enfermedad y ¿qué sucedía? El Señor lo sanaba. Todo problema. Había una tormenta, Jesús caminaba para que Él no esté dentro de un barco peligroso, una barca que se pueda dar vuelta o que pueda implicar un accidente. Él caminaba. Jesús, para todas las circunstancias, repito, todas las circunstancias que implicaban un problema, Jesús operaba un milagro. Amén. Jesús se movía y se mueve en la dimensión sobrenatural. Y la visión correcta, la visión celestial. Pero aquí hay distintas visiones que yo se la quiero marcar. Hay distintas formas de enfrentar las situaciones que son diferentes a la de Jesús. Primero, quiero hablarle de esto, por favor, preste atención. Quiero ser corto y contundente en lo posible. Primero, la visión natural. La visión natural es la visión de la gente normal, la que no maneja otra realidad que no sea la de sus sentidos.
evalúa las circunstancias que los rodean, evalúa las situaciones económicas, sociales, políticas, familiares, laborales, las que sea, y se mueve tratando de traer soluciones, no como lo hacía Jesús, que toda circunstancia que implicaba un problema, Él aplicaba un milagro. Las personas naturales, la visión natural de la gente normal, entre comillas, es la que aplica las cosas naturales, evalúa las circunstancias, la gente común o normal. ¿De quién se trataba? De esta gente que estaba con Jesús. Gente normal, gente que esporádicamente escuchaba. Tal vez cuando Jesús pasaba se enganchaban para escuchar las enseñanzas. Cuando Jesús pasaba se mezclaban o eran atraídos por los milagros del Señor, multiplicando la comida, el pan, los peces, sanando a las multitudes. Es decir que la gente normal, la gente común, la visión natural, está formada por esos seguidores esporádicos o gente que escucha hablar por ahí nomás, alrededor de un Jesús, de un Dios, de las cosas espirituales, así por arriba. Se trata de gente que se encuentra con una realidad diferente, pero que no entiende la profundidad. Estos que estaban ahí fueron sorprendidos, la gente normal, común, la visión normal, fueron sorprendidos por un Jesús que de unos panes y unos peces terminó dándole de comer a 5,000 y recogió 12 canastas llenas de comida. Un milagro tremendo. Pero esta gente no entiende la profundidad de Dios. No entiende el sentido de Cristo. De hecho, Jesús después le habla hasta a los discípulos y le dice: usted no entiende. Usted, si quiere leer los siguientes versículos y capítulos, dice que Jesús le dice a sus propios discípulos que no entienden lo que Él hizo, no entienden el sentido de los milagros. Y esta gente natural no entiende el sentido de los milagros, que Jesucristo estaba haciendo cosas sorprendentes para sus vidas de todos los días. Pero dice el versículo 15 que cuando fueron sorprendidos por Jesús como profeta, escuche, querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey. Gente que aplica una cuestión tremenda como la manifestación milagrosa de Jesucristo, queriéndole mostrar su poder sobrenatural. Y eso lo llevan al ámbito de lo terrenal, lo llevan al ámbito de lo político y dicen: lo queremos poner como rey. Dice el versículo 15 que lo forzaron para poner como rey. Jesús se tuvo que ir, porque Jesús le estaba diciendo siempre a toda la gente en distintas circunstancias que mi reino no es de esta tierra. Yo no vengo a mezclarme con las cosas políticas y sociales o de la administración de un país, de unas cuestiones administrativas, constitucionales, como quieras llamarle, sino que Él estaba hablando de un reino trascendente, de algo que va más allá de lo natural. Pero la gente no lo entendía. Vio la situación coyuntural y dice: nos está faltando un líder como este, poderoso, un líder que haga cosas como el que está haciendo, lo que está haciendo este Jesús. Entonces lo agarraron y le decían: tenés que ser nuestro rey. Jesús se fue. Hay gente que escucha, recibe, ve milagros y no entiende la dimensión espiritual, no entiende que Dios viene a mostrarnos su poder para salvarnos, para liberarnos, para darnos vida eterna. No lo entiende y quiere que Jesús se acomode a los políticos, a los líderes sociales, religiosos. No sirve, no sirve. Es la visión natural. Hay muchos, escuchen, hay muchos cristianos, y aquí los mismos discípulos, escuchen, los mismos discípulos actuaron naturalmente. Aquí lo vemos, después vamos a ver todos los detalles. Pero muchos actúan de una forma natural,
no entendían que Jesucristo era el Salvador, no era un profeta milagrero que estaba de paso tratando de impresionar a la gente, sino que se trataba del Dios Todopoderoso, que a través de los milagros le estaba diciendo: yo soy el Salvador, el Mesías, pero no de una cuestión política coyuntural, sino que de una cuestión espiritual y eterna. Pero no entendían. Gente que no entiende. Que le hablas de lo espiritual, no entienden nada, no entienden absolutamente nada. Están confundidos y su mente se mueve en lo terrenal, en lo natural, una visión natural. ¿Cuánta gente se manejan a través de la lógica, se manejan a través de los sentidos? Y así no funciona. La visión natural no sirve. La gente natural evalúa mal la realidad de Cristo. No conoce el propósito de Jesús. Solamente quieren salir del paso sin entender las implicancias eternas. Jesús no era un aliviador social. Si bien Dios y Cristo alivian, nos trae paz y alivio y bendición y todo lo que se quiera, pero Cristo vino a mostrarnos una eternidad, a abrirnos el camino hacia la eternidad con el Padre. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el Salvador, Jesús es el Redentor, es el Mesías de nuestro ser, de nuestra familia. Pero la gente natural no lo entiende y lo quiere encajar en sus situaciones momentáneas. Los discípulos, escuche, también tenían una visión natural. ¿Qué quiere decir? Una visión que analiza las circunstancias sin aplicar el factor milagro, porque ahora vamos a ver la visión celestial. Pero la visión natural es las circunstancias, el funcionamiento normal y lógico de las situaciones. Por ejemplo, inmediatamente anterior a esto, ahí pegadito, todo esto es una cadena, cuando Jesús le dice: tenemos que darle de comer, comenzaron a hacer cuentas y decíamos: necesitamos 200 jornales, necesitamos 200 días de trabajo para darle de comer a tanta gente. Ellos razonaron en lo natural, evaluando las circunstancias. Escuche, somos cristianos que entramos en una visión natural, en una visión normal, evaluando las circunstancias, cuánto tenemos en el bolsillo, qué vamos a hacer, qué podemos hacer, cómo nos vamos a manejar según la circunstancia, la fuerza, nuestro dinero, nuestro tiempo. Y pensamos que vamos a lograr las cosas. Y por supuesto, es verdad que tenemos que ser buenos administradores del tiempo, el dinero, pero lo que hace a nuestra vida no es la situación natural, porque esta es una visión pobre, es una visión limitada, la natural. La visión natural es una visión escasa, que apenas nos ayuda a ser buenos administradores. Está bien, pero de lo que naturalmente podemos tener. Usted gana tanto y usted con ese tanto se organiza, está muy bien, pero eso forma parte de la visión natural. Y nosotros queremos conocer y vivir en la dimensión celestial. ¿Cuántos dicen amén? En la visión celestial. Y así era como esta gente no entendía. Y dicen: mira que cuántos milagros que hace, a ver si nos ayuda como líder político. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero la visión segunda es la visión religiosa. Y cuando digo la visión religiosa no estoy hablando en un sentido negativo, sino en el sentido amplio de la palabra. Pueden ser cosas buenas o pueden ser cosas también tradicionalistas y malas o negativas de la religión. Escuchá, la visión religiosa es la visión de los que buscan las cosas del Espíritu, que buscan las cosas de la Biblia, que buscan las cosas divinas. Es la visión de los que conocen las enseñanzas de Jesús, con el problema que la mayoría de las veces no las pueden aplicar. Repito, la visión religiosa
Es la visión del conocimiento de la palabra, del conocimiento de los principios espirituales, bíblicos enseñados por Cristo, pero que no lo saben aplicar, que no lo pueden aplicar, que no entienden cómo aplicar esos principios la mayoría de las veces. Es decir, el problema de la visión religiosa es que nunca se termina de aprender, o mejor dicho, de incorporar, de recibir las cosas del Espíritu. Jesús había enseñado las cosas, pero muchas veces, aunque las habían enseñado, no las sabían aplicar. Ahora, ¿cuándo vamos a dejar de ser religiosos o de tener una visión religiosa? Cuando las enseñanzas de la palabra de Dios y de Cristo la podemos poner por obra, cuando la podemos aplicar, cuando podemos entender cómo son. Si no tenemos una visión religiosa que termina siendo pobre también, buscan las cosas de Dios, buscan las cosas del Espíritu, conocemos la enseñanza de la palabra de Dios, pero no la aplicamos. Ese es un problema. Ese era un problema para los discípulos porque estaban con Jesús, pero cuando, por ejemplo, termina este milagro, no entienden lo que sucede. Vivían un milagro tremendo y a la próxima situación de vida pareciera que se habían olvidado todo. Parecían que se habían olvidado del poder de Dios, de los milagros del Señor, que Dios sana, que Dios libera. Se habían olvidado. Es como que no lo podían incorporar, lo sabían, lo conocían, pero no lo vivían. La visión religiosa es una visión del conocimiento, pero el reino de los cielos no consiste en palabras, en conocimiento, en saber, sino en poder. Amén. El reino de los cielos es poder. El reino de los cielos es vivir en la dimensión milagrosa. Alguien diga amén. Pero muchas veces caemos en esta visión religiosa, caemos en esta visión del conocimiento sin poder y sin autoridad. Tenemos que aplicar las enseñanzas de Jesús. Los discípulos, escuchen, eran religiosos. ¿Por qué? Porque estaban con Jesús, buscaban a Dios en el sentido positivo de la palabra, buscaban la presencia del Señor, sentido positivo de la palabra religión, pero eran inseguros, tenían miedo. De hecho, vieron un milagro tremendo, se fueron en el barco, la barca, lo que sea, y empezaron a tener miedo de la tormenta, empezaron a angustiarse, comenzaron a preocuparse, y lo vieron a Jesús venir y estaban moviéndose en esa situación de inseguridad, de tristeza o de temor. No tenían la capacidad de resolver los problemas. ¿Se da cuenta? La dimensión religiosa conoce. De hecho, Jesús le dijo cuando en otras circunstancias también, dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les voy a tener que enseñar y ustedes no lo van a aplicar? ¿Hasta cuándo? Ellos están inseguros, están con miedo, no resuelven los problemas. El cristiano religioso no resuelve los problemas, conoce la religión y la religión va por un lado y sus vidas van por otro. No se encuentra el poder de Dios con la vida, no se encuentra el poder sobrenatural de Dios con las personas. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el problema de la visión religiosa. Escuche, le voy a decir algunas cosas más de la visión religiosa. Versículo 18, ¿qué dice? Las olas se hicieron cada vez más chicas o más grandes. Más grandes. Cuando ellos estaban con Jesús, cuando ellos realmente buscaban a Dios. Y hay unos que me dicen, pastor, desde que busco a Dios tengo más problemas. Por supuesto, cuando vos sos un religioso en el sentido, bueno, que vas a buscar más a Dios, que vas a buscar la presencia de Dios, que querés conocer y vivir más en esa dimensión, las olas, la tormenta, los problemas serán más grandes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que este mundo es un mundo gobernado por Satanás? La realidad espiritual es más grande que la física. ¿Usted cree que va a pertenecer
o va a cambiar de reino, va a salir del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, de los vicios, de las ataduras, para entrar en el reino divino, para entrar en el reino de los cielos, del poder de Cristo, y el diablo se va a quedar de brazos cruzados diciendo: chao amiguito, que te vaya bien, saludo a todos los angelitos que andan por ahí. No, te va a perseguir, te va a tirar cosas, te va a buscar pruebas, te va a buscar dónde hacerte caer, te va a buscar elementos para detenerte. Te va a hablar a la cabeza, te va a enviar demonios, te va a mandar accidentes, cualquier cosa. Por supuesto, estamos bajo la protección del Omnipotente. Amén. Pero hermanos queridos, las olas serán cada vez más grandes. Cuando buscamos a Dios, las olas serán cada vez más grandes. Porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir. ¿Usted creen que quería Satanás que Pedro quede ahí? Sabía ya lo que Dios le había profetizado, lo que Jesús le había profetizado. Ya sabía Satanás que Pedro tenía un llamado de Dios. Por eso, hermanos queridos, esta locura, las olas serán cada vez más grandes. El religioso, el que busca a Dios, el que quiere más de Cristo, experimentará tormentas más peligrosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero otra cosa que le digo de los religiosos es lo que pasó acá. Jesús, cuando se fue al monte a orar, después que lo querían agarrar y forzar a ser su rey, los discípulos esperaron un rato, se cansaron, miraron la hora y dijeron: nos vamos. Comenzaron a caminar por sus propios medios. Se embarcaron sin Cristo. ¿Y qué va a pasar? Lo que les pasó. Miedo, peligro, susto, desesperación. No avanzaron mucho, andar bien unos kilómetros en medio de la tormenta, dando vueltas. Hay muchos que no esperamos en Cristo. Y cuando no esperamos el religioso no espera en Cristo. Ahí dice: hay que esperar en Cristo, pero no espera en Cristo. Toma sus malas decisiones, se apura a moverse. ¿Y saben qué? Los agarra la tormenta, los hace dar vuelta en el camino, la hace pasar mal, porque solo no se llega a destino. ¿Cuántos dicen amén? Con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Con Cristo. Pero el religioso se apura. Jesús no llega, vamos nosotros. Toma las decisiones sin que Dios te acompañe. Espera en Jehová, espera en el Señor y Él hará. Amén. Y lo tercero que pasa en esta visión religiosa, todavía estoy en la visión religiosa, es que las cosas las queremos hacer al revés. Mire qué interesante. Dice: los discípulos, versículo 21. Los discípulos querían que Jesús subiera a la barca. No lo puedo creer. Yo no sé si usted le prestó atención a esto. Jesús venía caminando sobre el mar, como dice la canción de, ¿cómo se llama? Jesús va caminando sobre el mar. Montreal, gracias. Era del Padre. Como Jesús va caminando sobre el mar. Entonces no tiene problema del barco, no tiene problema. Y los otros que estaban fracasando con sus remos, con su timón, no sé lo que tenían, con sus velas, no sé lo que tenían. Estaban fracasando, y decían: Jesús, vení a nuestro barco. ¿Qué te pasa? Te está dando vueltas, te está muriendo y vos tenés que bajar y caminar conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Ay, Señor! Bendecí mis remedios. No, vení y caminá conmigo por la fe en Jesucristo. Amén. Nosotros queremos hacer las cosas al revés. ¡Qué locura! ¿Cómo queremos subir a Jesús? No, Jesús le dijo, dice que cuando lo quisieron subir se dieron cuenta que llegaron a destino. Más vale. Con Jesús se llega a destino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué lo queremos subir a nuestras cosas? Bendecí mis proyectos y mis formas. Bendecí mis cosas. Bendecí mis remedios. Bendecí mis abogados. No, hermanos queridos. Vamos caminando como Jesús camina en lo milagroso. Alguien diga amén.
Yo quiero que salgan de acá y que nunca más lo quieras subir a Jesús a tu barca, porque tu barca se mueve, porque tu barca es peligrosa, porque tu barca se puede voltear, pero con Jesús el camino es firme y Jesús llegó caminando sobre las aguas, pero con el factor milagroso. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante, hermano. ¿Por qué queremos subir a Jesús a la barca? Al barco, a la barca. ¿Por qué? Si con Él, al contrario. Yo me hubiese bajado todo y dice, che, este barco se hunde, pero con Jesús llegamos seguro. Amén. Ya no lo quieras subir más, Jesús. Bajá y camina con Él. Y lo tercero, y ahora sí, la dimensión de la visión celestial. La visión celestial es la visión de Jesús, es la visión de los milagros, es la visión de las cosas poderosas. La visión de Jesús implicaba, número uno, en todo el contexto que está en el capítulo 6, que después lo va a leer todo usted. El 6 genera multiplicación. Jesús multiplica. Jesús no le importa si hay plata o no hay plata, no le importa si es tarde o es temprano, si hay comida o no hay comida. Jesús solo sabe usar el principio de la multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 9, 2 enseñanzas aplicadas. La primera enseñanza, dar. Vino ese muchacho y dio los panes y los peces, lo que tenía, dar. Vos querés el principio de la multiplicación, hay que dar. Hay que sacar el espíritu de la miseria, el espíritu de la avaricia. Hay que dar, hay que dar. Dad y se os dará, dice la palabra. El principio de la multiplicación es dar. Ese muchacho dio. Y yo creo que de las 12 canastas se habrá llevado alguna. Porque él dio. Se juntaron 12 canastas llenas después que comieron todo. ¡Qué tremendo milagro! Pero el otro principio que va ahí dice que una vez que lo dio, los demás lo repartieron. Los dos dones que hablamos, ¿se acuerdan? Dar y repartir. Repartir. ¿Sí? Miserablemente, no, abundantemente. ¿Cuántos dicen amén? Dar. ¿Qué pasa en la tradición evangélica cuando hay una torta? Dígame, Pau, ¿no? ¿Qué pasa? Hay una torta. Entonces, la torta no es así. 3 pisos, no, es una torta así, ¿no es cierto? Con lupa la tenemos que mirar. Entonces empiezan las porciones de torta y se agarra un cuchillo bien filoso, porque si no, no corta. ¿Vieron el fiambre que se corta finito, finito? Tipo máquina. Porque con una tortita así quieren hacer 55.000 porciones, ¿no? Entonces uno le toca, cuando se lo pone en la boca, ¿dónde está? Como que se desaparece antes de tan chiquito que es, ¿no? Pero qué bueno es repartir con liberalidad y empezar a partir que no se acabe, que no se acabe, y que no se acabe. ¿Cuántos dicen amén? Yo se lo digo un ejemplo así, pero hay que dar y repartir, las dos cosas. Jesús dijo, ¿qué hay? Y ese muchacho dio. ¿Y qué hay que hacer ahora? Repartir. Y sobraron 12 canastas llenas. El principio celestial es el principio de la multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? El principio celestial, escucha, es no dejarse llevar o impresionar por la gente. La gente quería levantar a Jesús. El principio celestial no mira a la gente, porque la gente dijeron, vamos a ponerlo como rey, vamos a levantarlo. Jesús se fue, desapareció. La gente te levanta, mañana te aplasta. Hoy te levanta, mañana te critica. Y él sabía que él no podía ser reconocido ni levantado por la gente, porque dice la palabra que después de morir Cristo resucitó y lo hizo rey y lo puso a la diestra del Padre. Amén. Porque vino
el factor milagroso, sobrenatural, la visión celestial no depende de los hombres, depende del Señor, depende de lo que Dios va a hacer. Él agarró y se fue. Él se fue de la gente, porque esta gente que te aplaude, hay gente que necesita el reconocimiento, no sirve para nada eso. Él se fue solo, él se fue al monte. Dice que se fue, el versículo 15, al monte a orar, a buscar a Dios. La visión celestial busca a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Buscaba a Dios, la visión celestial. Y se encontró con el Padre en la intimidad. Se fue, porque la gente dice, vamos a hacerte rey. Era una trampa, era una tentación, era una propuesta terrenal. Jesús quería y debía andar en la visión celestial, encerrarte con el Señor, con Dios, para no caer en las trampas del diablo. Alguien diga amén. La tercera cosa de la visión celestial es que Jesús siempre desestima los problemas naturales o terrenales. Para él la alimentación de los 5,000 nunca fue un problema, no hubo ninguna consideración terrenal. Los discípulos sí, no tenemos plata, mucha gente. Jesús ni consideró, ni tuvo en cuenta las circunstancias naturales, porque Jesús se movía en lo sobrenatural. Él sabía que había que alimentar y que Dios iba a proveer. Amén. La dimensión celestial desestima los problemas naturales. La dimensión celestial no está enfocado en las circunstancias, en la gente, en lo que te dicen, en las palabras, en los diagnósticos de los médicos, en los fallos de los jueces. No, nada de eso. La dimensión celestial desestima lo natural. El Señor dijo, vamos a comer, y ustedes le van a dar de comer, pero nunca tuvo ni sombra de duda. ¿O usted cree que caminó el agua y se voy a probar a ver, como estos se están ahogando en el medio y están ahí de un lado para el otro, vamos? Se acercó, le dijo, vamos, y llegaron al final. ¿Por qué? Porque con Cristo se llega a destino. ¿Cuántos dicen amén? Porque con Cristo se logran los objetivos. Pero él nunca tuvo en cuenta ni el problema de las olas ni nada, porque nunca consideró un problema natural o terrenal como un obstáculo. La visión celestial cruza tormentas, la visión celestial llega a destino, la visión celestial no se deja impresionar por la gente, no se deja engañar por el diablo. Hermanos queridos, no se deja ni siquiera forzar por ninguna circunstancia. Pastores que me convencieron, es que me presionaron. A Jesús lo presionaron, lo forzaron para que sea rey, se fue. Los discípulos también estaban ahí, lo presionaron para que suba a la barca. Digo, yo sigo caminando. Hermanos queridos, la visión celestial no se deja impresionar ni presionar por nada ni por nadie. Jesús sabía que él con Dios era más que vencedor. Amén. Nos vamos a poner de pie, hermanos queridos, y vamos a pedirle a Dios que nos meta en la visión celestial. Que en esta noche salgamos de este lugar. Cierre los ojos, por favor, y dígale, Señor, yo quiero vivir en esa dimensión. Yo quiero vivir en esa visión celestial. La visión celestial, la que no tiene límite, la que no tiene problemas con las circunstancias, la que no se deja amedrentar por las tormentas, la que sabe que va a llegar a destino, la que no está dependiendo de una barca, ni de un pedazo de pan, ni de dinero, no está dependiendo de ninguna de las cosas naturales. Hermano querido, usted tiene que aprender como yo, cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir en la dimensión celestial, en la dimensión de los milagros, en la dimensión de las cosas poderosas, en la dimensión de las maravillas, en la dimensión que Dios quiere que vivamos. ¿Cuántos dicen amén? Digan, yo renuncio a toda visión natural, a toda la pobreza que hay en lo natural. Yo renuncio a toda pobreza que hay en
eclesial o en lo religioso. Y Señor, yo me meto en la visión celestial, yo me meto en la visión del Espíritu Santo. Yo creo en milagros, yo creo en maravillas, yo creo que voy a cruzar al otro lado, aunque haya olas que sean cada vez más grandes, aunque esté decretada tormenta en medio del mar, yo voy a llegar al otro lado, porque mi mirada está puesta en Cristo y en el poder sobrenatural. Yo voy a caminar sobre las aguas. Levante la mano y diga: yo voy a caminar sobre los imposibles. Yo voy a llegar al destino que Dios ha determinado para mi vida. Yo lo voy a lograr. Recibo la visión celestial. Levante su mano y diga: recibo la visión celestial. Yo vivo bajo la visión celestial. Yo no voy a subir a Jesús a la barca que se está hundiendo. Yo voy a bajar a caminar con Él sobre los milagros. Voy a caminar sobre las aguas. Voy a caminar sobre los imposibles. Porque para el que cree, todo es posible. Alabamos, adoramos, bendecimos el nombre del Señor.